queridos amigos, estamos iniciando una nueva entrega de Fotos Rancagua Antiguo y con la formación estelar. No sé si decir ya la visita, pero saludo a mi gran amigo don Patricio Díaz Ebles Mancer. Muchas gracias. Y don Hola, Luis ¿cómo están? Antonio Waldo, Saldaña. ¿cómo estás? ¿Cómo está don Luis? Don Ebles, ¿cómo está usted? Gusto verlo. Saludos le mandó mi papá. Muchas gracias. Saludos, papá. Oye, Por pero si acaso. yo creo Saludos. que mucha gente saludó, oye, el rockstar de la historia. Sí, no, de todas maneras. Mucha gente me pregunta por Ebles. Es conocido como Ebles, ¿no? Ya Oye. Patricio Díaz parece que para las cosas oficiales. Para las cosas oficiales. A los Así como la Floxita llama. Motúa te voy a ir a cambiar el nombre. Oye, y mucha gente pregunta por su libro, su nuevo libro. Pero contemos, perdón, Lo- nosotros fuimos a la presentación Sí, del fueron al libro. lanzamiento. Al lanzamiento, fuimos al fuimos lanzamiento. ahí invitados, así que don Ebles nos puede contar de qué trata el libro. Bueno, el libro es la tercera edición del... ¿Tiene uno por ahí o no? Sí, Ahí no, sí, traje pues, uno. esa, Traje uno. Muéstralo, muéstralo ahí a la cámara. Ay, mira. Rancagua, el lugar de los carrizos, se llama. Claro. Son 60 relatos del Rancagua antiguo. Antiguo. ¿Desde qué año? ¿Qué Desde el tan año antiguo? 300 a.C. hasta la batalla. Antiguo. Antiguo. Antes de Cristo, Sí. 300, o sea, Es que- Ebles, ¿cómo sacan información de o sea, 300 años? desde hace 2300 años. 2300 años. ¿Y cómo sacan información de hace 2300 años en Rancagua? Depende de lo que se encuentre enterrado en el espacio de la ciudad. ¿Sí? Y más que nada esto salió de cuando se remodeló la plaza en el año 2000, encontraron algunos vestigios antiguos. Y el más antiguo de los que se encontró en la plaza databa de entre el año 200 a 300 antes de Cristo. Y con esa historia partimos. ¿Ya? ¿Y se Ya. puede saber qué fue? Sí, claro, es un enterramiento Ya. de un infante que se produjo, se supone, o sea, estas son suposiciones en base a lo que se encontró, Claro. ya porque se encontró una ollita, una cerámica con restos de algunas semillas, con indicaciones de que había sido puesto al fogón y que, o sea, da a entender que al momento de enterrar al infante consumieron algo, una comida, una sopa o algo. Ya. Y lo Perfecto. pusieron ahí como la única ofrenda, porque en ese tiempo se enterraban a la gente con cosas, con collarcitos, Claro. al lado, con Con un animales, regalito. con algo. Con un regalo. ¿no? Claro. Y en este, como se supone que murió de paso, lo único que le dejaron fue la ollita. Entonces, cuando levantaron esto y encontraron, los restos del infante estaba tan... aparte de que era un infante, los huesos son débiles, Ujú. son muy frágiles, se hizo polvo. Entonces quedó solamente la impresión en la tierra del infante Y y, la hablando de ollita. un infante bebé. Sí, más o menos entre 1 año y 2 años. Ya, perfecto. Más o menos, esa es la edad que le calcularon. Y esto fue en la plaza. En la plaza. En la ¿En qué plaza. sector más o menos de la plaza? A la entrada de Independencia, por el lado norte, Por el a la lado entrada de sur, donde están los Independencia. cafés. donde están los cafés. ¿Dónde están los cafés? Sí, Ahí afuera está. de la oficina de O sea, el teléfono. cuerpo en este momento está ahí. No, el cuerpo desapareció. No, se pero- hizo pero- polvo. Pero ¿no quedaron ahí los restitos del polvo? No tengo idea. Yo no estaba ahí. Me hubiera encantado estar Bueno, ahí. tendría- ¿Pero cuándo fue ese encuentro? 2000. El 2000. Cuando arreglaron la cuando plaza. arreglaron la remodelación. plaza. Ah, Entonces ahí salió este que es el más antiguo. Salieron otros datos que están en la esquina donde está la iglesia. Ya. Hay otros que están allá a la entrada del IPS, que se llama ahora. ¿Ya? Sí. Entonces se encontraron muchas cosas, todas en la plaza rodeando, Sí. y cada una definía en su tiempo. Y yo aprendí de Ebles Mancer que también en la escala del Liceo Niña Sí. hay unos cuerpos. Sí, Eso me Sí, lo po, enseñó el eso gran lo historiador claro. rancagüino. sí, Ebles Mancer. es que en ese tiempo todos los enterramientos se hacían cerca del Camposanto, que era el lugar donde estaba la iglesia. Claro. Y antes de que se fundara Rancagua, había una capilla, en el mismo lado donde está la catedral. Entonces todos los sectores aledaños eran usados como cementerio. Lo interesante de eso, de los cuerpos de la escala del Yo Liceo voy a de correr un Niña, poquito más para acá, esto, porque lo veo es que hay varios, están ordenaditos, ¿cachai? Como si fuera un cementerio antiguo muy ordenado. Ya. Y hay datos de todas las personas que están ahí más o menos qué edad eran. Es muy interesante. Eso lo recoge un libro que escribió Mario Enríquez, Ya. el director del museo. Perfecto. Y es muy bueno porque detalla todo lo que se encontró. Entonces yo tomé eso y generé en El cuentos y en historias. Tenemos que con invitar todos a los Mario datos. también. Sí. Tenemos que ¿Cuál invitar. es la Oye, historia, y- perdón, ¿y cuál es la historia más nueva que tiene el libro? La man- ¿De qué época? de como ¿Qué del año está hablando? 1007. Justo en la batalla, 1814. 1814. 1814. O sea, llegaste al 1814. Justo llegaste a la Bueno, batalla. eso es parte de los 60 relatos que están en este libro. Claro. Que lo pueden adquirir ¿dónde?
Ahora se está vendiendo en la Casa del Libro, que es la que se encuentra detrás del mall. ¿Cómo se llama? Mujica. Mujica. Mujica entre Campos y Estado. Astorga. No, Campo y Estado. ¿Estado? Sí, Ah, justo detrás. se cambiaron. Una Ya. cuadra. Se cambiaron. Sí. ya, ya, perfecto. Entonces ahora quedan justo detrás del mall. Ya. Y en la Por librería... donde está la entrada al estacionamiento, por ahí, al Sí, frente. Ya. más o menos, por ahí por Ripley. Ya, por ahí. perfecto. Vale. Sí, y en la librería que está al lado del museo, Al lado del museo. que es donde yo atiendo los sábados, los domingos. Y ahí puede ser con. Claro, ahí al Con tiro. autógrafo, ¿para qué? ¿no? Con todo. Ya. Ahí no hay que pedirlo. Así que, un imperdible, ¿eh? Literatura imperdible para los rancagüinos. Bueno, me imagino que si nos están viendo en otro lado, se podrán contactar con las librerías para que lo envíen. Sí, supongo. sí, que sí, ¿no? sí pasa. Ya. De hecho, ahí cualquier cosita. ya hemos mandado consulta. a La Serena, mandamos uno. Se mandó uno en Nueva York, no tengo idea quién lo compró, pero se mandó. Ah, perfecto. No, Bueno, qué bueno. si hay alguien que buenísimo. esté interesado en el libro y no sabe cómo contactarse, me puede escribir por interno y yo le hago el Exacto. contacto con... Sí, Por no, una no, comisión no, ahí dijo, no, sin comisión. una breve. Aquí lo que nos interesa es difundir esto. Yo tengo difundir. mi, Así que lo vamos a poner inmediatamente aquí en el. yo No, tengo sí, mi sí, libro después mientras- autografiado. Así que, Yo ya voy por el mío. Y ese Así va a que valer es que mucho. sabes, claro, esa es primera edición del Sí. lanzamiento. así que va. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Cuál Vamos es lo que a nos... hablar de la batalla de Rancagua. Del desastre de Rancagua, Exactamente. O el sitio de o Rancagua. el sitio de Rancagua. O sea, tenemos 3 nombres. Depende Para el de mismo quién, acontecimiento. depende de quién lo esté contando. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, Ahí vamos a ver sí. Hay detalles. mucha, sí, pues, mucha discusión en eso, de la verdadera, Sí. entre ¿Qué comillas, fue? historia. Sí, muchos dicen, no es el desastre, no. Es que fue un Es que desastre. Fue un Para la desastre, ciudad sí. fue un desastre. Para la historia patria fue un desastre. Claro. Pero no deja de ser batalla. Fue una de las, Fue una tan- batalla. una Pero- de las tantas batallas que tuvimos Pero a lo ahí, largo de Chile. a ver, yo tengo, Y, antes de y que... tam- y ta- y también fue un sitio. Porque, ¿Por qué los, sitio? porque los españoles nos rodearon. Porque estamos sitiados. sitiados. Y la ciudad estuvo 36 horas sitiada. Claro. Por los 4 Pero ya vamos a ir a la historia. Ah, sí, vamos. Pero ahí hay no. una cosa también, porque estamos hablando de los conceptos que tenemos, ¿no? ¿Sí? Y que se dice, ¿por qué celebran los desastres, no? Celebran el 21 de mayo, celebran ¿cómo se llama? La batalla de Rancagua. Y No sé. para nosotros los rancagüinos de corazón, de todo, más que un desastre, aquí hubo una... O sea, lo vamos a ir desarrollando, tú nos Sí. vas a ir contando, pero básicamente fue una masacre, ¿no? Porque era el mejor ejército español. Era el mejor. ¿Profesional? Profesional Perdón, y acompañado por... Waldo, no por- se celebra, nosotros conmemoramos. ¿Ves? Conmemoramos. Esa es la Sí, palabra. usé mal Porque el término. ahí nos van a Pero en corregir. el fondo, ¿por qué se conmemoran Sí. esos desastres? ¿No? Y finalmente es una gesta heroica. Heroica. O sea, lo más fácil hubiera sido decir, hoy no, sabéis que son muchos, vámonos nomás, pues, ¿no? Y se acabó y no hay nada, ¿no? Pero lo Ese- que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es lo que nos importa. ¿Qué es lo que pasó? Y mira, vamos a partir primero con esta que yo creo que es una de las imágenes, las pinturas más representativas, ¿no? Que esto se llama La carga de O'Higgins, ¿no es cierto?, en Rancagua, del pintor Pedro Subercasó. Sí, Fray Pedro Subercasó. Sí, Fray. Fray, Fray exactamente. Pedro ¿Fray? Fray Pedro ¿Era Subercasó. curita? Sí. Sí, pues. ¿Sí? Mira, no sabía. Yo pensé que era el nombre. Y- para- Que él murió a mediados del siglo pasado, ¿no? Sí, tiene una historia de amor muy linda. Tiene aparte. y pinturas, pero lindísimas. Lo Lindísimas. interesante de los dibujos y cuadros de Pedro Subercasó, Este es un de óleo, Fray Pedro, ¿no? creo que sí, Yo creo que sí. Sí. Sí, es un óleo. es que todos los detalles están estudiados. O sea, si tú ves que, por ejemplo, los españoles usaban ese gorro es porque él estudió y cachó que ese era el gorro que usaban. Perfecto. Que esa es la rueda ponte No tú, es de que se los le cañones. ocurrió. Así era, no. Claro. No es que él sacó de su cabeza, sino que buscó, investigó. Y cuando tú revisas las croqueras, por ejemplo, de Fray Pedro, tú ves los ensayos de sus dibujos. Y ahí tú cacháis los detallitos que él ponía. Aclaremos que croquera es donde hacen el borrador Claro. de la Sí, pintura. es lo que ocupan generalmente los arquitectos, los diseñadores para hacer que una y que tiene más o menos su dureza para poder apoyarte en cualquier lado. Y es Oye, una entonces gloria. podemos decir que esta es la perdón, la fiel representación de la ropa que usaban en la época. Sí, de los Claro. trajes. De los trajes, ¿cómo de era? los trajes. Y aquí, a ver, más o menos, antes de ir a la historia misma, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿No? Vemos a O'Higgins, que O'Higgins, Esta sí. es la carga, claramente, ¿no? esta es la carga final. La Esta es final. cuando ellos deciden abandonar la ciudad ¿ya? y saltan las trincheras. Ya cuando no recibieron ningún tipo de ayuda. Que cuando Que, ya, que aquí estarían los españoles, ¿no? Las Claro, trincheras de los esto- españoles. es claro, ¿no es es- cierto? eso Y es esta los es la españoles. pasada, digamos, de los que quedaron. esto supuestamente es la Merced. Claro. Sí. Tú fijas, él va hacia la puerta que daba hacia la calle
Cueva, Cuevas. Cueva. hacia la cordillera. A ver, vámonos un poquito a la historia. ¿Cómo llegamos a la batalla de Rancagua? ¿Por qué peleamos la batalla de Rancagua? ¿Y por qué acá en Rancagua? A ver, es que hay que retroceder un poquito. A eso voy. Hay que retroceder Eso. un poquito porque... No, pero no al 300. No, No me retroceda tanto porque si no, no. No. Mira, entre Carrera y O'Higgins ya habían ciertas problemáticas, Rivalidades. ¿ya? Por asuntos políticos, porque no estaban de acuerdo con la misma opinión. Y de hecho ya en Chile, entre julio y agosto, se estaba viviendo una verdadera guerra civil. Del 14. Claro, del 14. Ya. ¿Ya? Entre los carreristas, los o'higginianos, y estaban ya en una... De hecho, tuvimos la batalla de las Tres Acequias, que fue la primera vez en donde chilenos se mataron entre chilenos, Ya. por una opinión política. Fue la primera vez dentro de nuestra poca corta independencia, en ese tiempo. Y justo cuando estábamos ahí, estábamos así como ya todos odiaban entre nosotros. Espérate, una pizquita. Me quiero ir un pelito más atrás. Ya. Porque nosotros brillantemente hicimos un programa, sobre ¿cómo se llama? La independencia, ¿no? Sí. De 1810. Sí, ¿no? sí. Ya. Y desde ahí se empieza de a poco a gestar este ánimo de... Porque al principio era la independencia, pero siempre con la lealtad al rey, ¿no? Es que nunca fue la independencia. Por eso, No, pero fue la lealtad al rey. ese ánimo de Es que independencia. tampoco había mucho ánimo. No había ánimo. La idea... No, yo creo que igual tenían ganas. No, mira, la idea fue tomar propias decisiones. Claro. Y usaron el poder que tenían los cabildos en la antigua legislación española. Ya. ¿Ya? Porque los cabildos tenían poder para decidir ciertas cosas. De hecho, el Cabildo de Santiago, en 1541, nombró a Pedro de Valdivia como gobernador de Chile. No lo hizo el rey, Ya. lo hizo el Cabildo. El cabildo. El cabildo Y directamente. después el rey dijo, sí, buena idea. El Cabildo de Concepción, en 1650 y algo, derrocó al gobernador, Acuña y Cabrera, ¿ya? que era Entonces gobernador. el cabildo era el que tenía... Es que la legislación española les daba un poder, poder de en, decisión. en- Al cabildo. en ciertas situaciones. ¿Ya? Era el gobierno en ese tiempo. Algo parecido. Si estaba el gobierno, el cabildo funcionaba bien. Si fallaba el gobierno, el Estaba el cabildo cabildo. funcionaba. Perfecto. ¿Ya? Claro. Ahora, y el cabildo de 1810, el de 18 de septiembre, fue una reunión para ver cómo los vecinos de Santiago se ordenaban mientras el rey estaba preso. Estaba preso. Exacto. Nada más. Digamos que los vecinos pudientes de Santiago. O sea, las invitaciones No, se repartieron muchas, incluso algunas falsas. Pero no llegaron al... Algunas no al llegaron a pueblo. destino. No llegaron, no. De hecho, la última decisión importante que tomó un cabildo en nuestra historia fue cuando el cabildo de Santiago le pidió a O'Higgins que renunciara. Ya. Y estamos hablando de 1823, Sí. pero fue el cabildo de Santiago. Ya, pero no Ah, estamos fue yendo el- para después. Claro. Vámonos en orden. Entonces, después de este cabildo de 1810, empieza de a poco, entonces, ¿no es cierto? Muy Es que lentamente. dentro de los que convencieron a Mateo Torio Zambrano de hacer el cabildo, había gente que quería ser independiente. Claro. ¿Estaba sabía. Carrera? Carrera estaba en España. Ya, Esa- no estaba en ese esa tiempo- época acá. Yo me acuerdo que estaba uno de los... había un Carrera, pero era Sí. era un familiar. Es que era una- no me acuerdo era una si familia era- política. El Claro, papá, el papá, Ignacio. el papá, ¿no es cierto? Ya, Ignacio era, Carrera. era Claro. familia política. Entonces se Sí, sí. empieza de a poco, ya empieza un poco con los años esa división, ¿no? Sí, De vamos a, te la resumo a la entera, guerra. te la Eso, resumo a entera, eso es lo te que la quiero resumo. llegar. Te la Eso. resumo. Después se dieron cuenta que la Junta de Gobierno no funcionaba y querían ser más independientes, entonces nombraron un Congreso Nacional, que fue el primer Congreso Nacional que tuvimos, que funcionó el 4 de julio de 1811. Ya. Ya. ¿Ya? Se hicieron votaciones, Primer se eligieron. Iban a ser, si no me acuerdo, eran 3 y 3. 3 diputados por La Serena, 6. 3 por Santiago, 3 por Concepción, que eran las 3 grandes provincias que existían. Claro. Ujú. Y ahí empezaron los problemas porque cuando ellos llegaron a Santiago a tomar su poder, Santiago dijo, no, pero nosotros tenemos el doble de diputados porque somos Santiago. Y Somos Santiago capital. Chile. Somos ¿no? capital. La típica Santiago Chile. Y ahí Ya. empezó. Y uno de los diputados del sur era Bernardo Higgins, Ya. que fue elegido diputado en representación de Los Ángeles, Chillán, no porque él era militar, ¿Qué edad tenía O'Higgins? ¿Qué año nació O'Higgins? 1778, 78. si no me ¿es equivoco. cierto? O sea, para el 1810 tenía 40 y... 78, 20, 31, 32 años. 32. 32 años, sí, años. era joven. En ese tiempo él ya había Jovencito. recibido la herencia y entonces ya era dueño de la hacienda de las canteras, de parte Ya. de la isla de las Quiriquinas,
Toda la herencia de su papá. todo lo que Ambrosio O'Higgins le dejó. Perfecto. Y él en las canteras fue una de las mejores haciendas en el sur. Ya. Funcionaba de maravilla. Sí, era muy buen administrador. Él la administraba. Él la mismo. administraba. Y Perfecto. por eso mismo se hizo conocido en la zona. Entonces los mismos Como un buen administrador. terratenientes, los Bulnes, los Prietos le dijeron, vaya usted, señor O'Higgins. Y O'Higgins Vaya, vino para acá. Ya. Y ahí A Santiago. a Santiago como representante. Y en eso, por allá por octubre, septiembre, no antes, agosto, por ahí tiene que haber llegado Carrera de España. Del 1900. 1811. O sea, 1811. Por ahí. 11. 11, ¿no es cierto? Claro, él venía ya de España y venía así como muy... Pero ya venía con las ideas de libertad. Es que lo había escuchado. De hecho, Sí. él se devolvió y pidió, porque él participó en el ejército español y participó en varias batallas, en algunas muy importantes. Perfecto. De hecho, se enfrentó a las fuerzas de Napoleón. Ya. Y una acción de Carrera permitió que España ganara una Una de esas batalla batallas. en contra de Napoleón. Ah, perfecto. Ya. Y por eso le dieron el cargo Se venía con la de los experiencia. húsares. Claro. ¿Cachai? Con su milicia dulce, que es el trajecito verde que se le ve a Carrera en todas las Claro. fotos. Claro. Eso era la vestimenta Era de buena los tenía, la españoles. tenía. Era bonita. Buena, sí. Oye, Evelyn, para terminar el tema, Ahí empieza la pelea, No, porque pero Carrera vamos a empezar el espérate, tema. Carrera dijo, no, es que esta cuestión no está funcionando, ustedes no quieren, yo quiero independencia, y hizo el primer golpe de Estado que tuvimos en la historia. ¿qué opina el pueblo al respecto? Porque el pueblo no se sentía con ningún tipo de nacionalidad en ese tiempo. Éramos españoles. No nos Nada sentíamos más. chilenos, sí. No había una... Vivíamos en Chile, pero éramos españoles. O sea, la Chile gente era se una sentía provincia. española. Claro. Claro, de hecho tú ves todas las anotaciones de ese tiempo, llámense matrimonio, notarios, todo decía español. ¿Todo? Juanito Pérez, español. Nacido en Chile, pero español. Claro, Que nacido en ese tiempo- Concepción. Español nacido en Concepción. O español de... se nombraba las provincias de un O sea, sector. con la nacionalidad, aunque hayan nacido acá, pero con la nacionalidad Pero se sentían español. española. Español. Ya, después vamos a llegar entonces al punto Ya. que quería preguntar. Entonces ya, estamos en el 1911. ¿Qué va pasando? 1008. Entre el 12, o sea, Ahí 1008, Carrera ya, se bueno, toma- En 1008. ahí Carrera Estamos en el toma 11. poder, ¿Cómo de- llegamos al 14? Después van armando juntas de gobierno diferentes, ahí aparece el papá, Bernardo O'Higgins también fue parte de una de las juntas que armó Carrera. Y ya de a poco empieza así como, no, es que los Carreras quieren mucha cosa. Y los Carreras se enfrentan con los Larraín, que querían ser dueños de todo también en ese tiempo. ¿Tú cachas esa anécdota? Po? Cuando los Larraín se juntan Carrera con los Larraín, y los Larraín le dicen, mire, nosotros tenemos al presidente de la Junta, al presidente del Congreso y al presidente de los Tribunal Superior de Justicia, que era la Corte Suprema de ese tiempo. Los tenemos todos. Y Carrera le dice, ¿y quién tiene las armas? Nosotros. Y Larraín dijo, nosotros no. Ajá. Por ahí va. Y por ahí va. Entonces se comienza toda una cosa entre las ideas de Carrera, no estaban de acuerdo con las ideas de O'Higgins. Y se comienza ya una cosa de que Carrera era un tirano que había que poco menos que derrocarlo. O sea, Y Carrera. llevaban, ¿cuántos? 2 años, 3 Claro, años, ¿no? sí, ¿Y pues. cuál era la idea de O'Higgins? ¿Qué ideas tenía diferentes a Carrera? Hay una parte muy diferente en el sentido de el por qué. ¿Ya? El por qué. O sea, O'Higgins recibió la enseñanza se juntó cuando estaba en Inglaterra con Miranda, con todo lo que formó después la Logia Lautarina, todo este tipo de cosas. Y ellos empezaron a mostrar lo que era la independencia y lo que bueno que podía ser. Ahora existe toda una discusión hoy día de que esto fue todo lo que armó los ingleses, armaron esto. Pero es una discusión aparte que todavía se está dando recién. Eso, ya. Otra Ya, cosa. no, ya. Otra cosa aparte. Teorías conspirativas. Sí, pero ya, sí, una cosa sí. así. Y simplemente las ideas no concordaban. Lo que él quería no era lo que se estaba pasando, lo que él prometía no era lo que se cumplía. Y al final la gente del sur empezó a decir, es que es un santiaguino. No está representándonos a todos. Claro. Y ahí se armó toda una pelea, digámoslo, derechamente, entre claro. ambas partes. Y terminan en las tres acequias donde las fuerzas carrerinas y las fuerzas de O'Higgins con los demás, O sea, se odiaban entre ellos. sí, ya no se pasaban. Ya. Ya. La idea era que uno de los dos tendría que estar fuera del círculo. Ya, Desaparecer. pero no en conjunto, no. Ya no funcionó. Ya no En conjunto no funcionaba. Pero tenían que no después funcionaba. igual trabajar. Bueno, lo vamos a ver un poco Claro, más entonces, adelante. llegaban las tres acequias y cuando estaban ahí, terminaron la pelea y que estaban contando los muertos, toda la cosa, llegan las noticias de que Mariano Soria había desembarcado en Talcahuano. ¿Ya? O sea, el rey había mandado sus fuerzas para reconquistar esta parte de Y Chile. en paralelo, el rey, ¿hasta cuándo estuvo? 1812 estuvo 12, preso. Más o menos. ya, Y ahí se perfecto. formó toda una constitución española que llamaban la Ya. PEPA. Entonces ya había un. O sea, y el mismo rey. El mismo rey, VII. Fernando VII. Ya.
El amadísimo, como lo llama El amadísimo. Correa. Ya. Oye, Carrera. Entonces Carrera lo llama el manda amadísimo. Mariano Osorio, ¿no es cierto?, con sus tropas. ¿A qué parte del sur? Talcahuano. Talcahuano. Ya, pero Desembarcan en ¿por Talcahuano. qué en Talcahuano? Porque Valparaíso estaba en manos de los chilenos. Ya, ellos necesitaban. Recordemos que cuando nosotros pensamos así como la independencia de Chile, es que todo Chile se independizó. Pero la No. independencia de Chile terminó recién en 1826. Claro, exacto. Ya, cuando Y éramos Y Chiloé. además también me imagino que una razón que si venían de Europa, o sea, por el estrecho Magallanes, ¿no es cierto? Y Talcahuano está mucho antes que ¿cómo se llama? ¿Y Que qué pasa Valparaíso, con más al yendo por sur? abajo. Valdivia era un presidio. Ya. Valdivia tenía gente viviendo, pero Pero Chiloé, por ejemplo, españolísimo. españolísimo. Ellos no están ni ahí con la independencia. No. Ya, o sea, partía Ni de. Valdivia, ni Chiloé. ¿Desde Puerto Porque- Montt? porque ¿Partía todo hacia el norte? de- No existía Puerto Montt. ¿Ya? De Valdivia, Conce. Ah, No así, había así, nada en así medio. de poca gente. Claro. ¿Ya? Sí. y todo, me imagino, una cosa, un dato pero casi logístico, todo era por debajo, por el estrecho Magallanes, pues, ¿no? Sí, tenían Toda que pasar por allá. Sí, pues, o sea, Tenían que dar vuelta. no había, ¿cómo se llama? El canal El canal de Panamá. el estrecho No, de Panamá, todavía no pues, funcionaba. todavía no No, funcionaba nada, pues, ¿no es cierto? Era, por eso es como tal, es hasta incluso más lógico que el sur estuviera más ocupado que, Sí, claro. que el centro, ¿no? Era Ya. más fácil llegar Y- ahí. Entonces ¿Y llega la por qué? noticia de que habían desembarcado en Talcahuano y O'Higgins le dice, Carrera, tenemos que hablar. Le manda una nota, necesitamos hablar, juntémonos. Carrera dijo, no, esperemos. Pero Ese- O'Higgins ese- siendo diputado todavía. Ese tenemos que hablar. Es que ya, es que ¿cuánto Carrera, más? el Congreso Nacional no duró mucho. ¿Ya? El Congreso Nacional duró unos meses. Desde que fue elegido, cuando asumieron en julio y en diciembre o El del noviembre del mismo año, 1811, verano, Carrera dijo, el Congreso no Claro. sirve. Y lo cerró. Golpe. Se acabó. Perfecto. O sea, después funcionamos con pura junta. Después hubo un Senado en 1812 que tampoco funcionó mucho. Ah, perfecto. ¿Ya? Ya, y ahí entonces, Llega la noticia yo creo que llegue luego. y ¿no? finalmente se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo y dicen, mira, nosotros, esto es Chile. Tenemos que hacer algo por Chile y tenemos que juntarnos los dos. Y Carrera accede. Se juntan en un callejón. Po. O sea, así de... Se juntan en un callejón a horas de la tarde, como 5 representantes de O'Higgins, 5 de Carrera. Se dan la Pero mano. en Santiago. Sí, creo que fue como en Melipilla. Ya, O algo, Ya. sí, un callejón. ya. Y ahí deciden, tenemos que defendernos juntos. Por el futuro de Chile tenemos que trabajar juntos. Y ahí parte. ¿Cómo nos defendemos? ¿Dónde nos defendemos? Porque ¿qué es lo que quería Osorio? Él quería desde el sur llegar a Santiago. Santiago. Esa era la idea. Entonces tomar Santiago, ese era como el punto. Claro, devolver la capital Ese al era el reino. trofeo. Sí. Ya, y con eso volvía. Y partieron ahí- bien al sur. Y ahí tienen la brillante idea de venir a hacer la pelea en Rancagua. Que O- tenemos que recordar que Carrera todavía era el jefe del país. Mm. Director supremo, no sé cómo se llamaba el presidente de la Ya. Junta, yo no me acuerdo muy bien porque tuvo varios títulos entre medio. Y O'Higgins dice, yo le arreglo la cosa en Santiago. Perdón, Carrera dice, yo arreglo la cosa en Santiago, O'Higgins tuve las tropas. Ya. Y O'Higgins empezó a buscar algún lugar y ya entre ese tanto, Mariano Osorio ya venía en Talca. Perfecto. Entonces o sea, había, ya no podía llegar más allá. no, po, No. no había vuelta. Y para darle contexto, en esa época, en 1810, Rancagua se fundó el 1743. 43. Ujú. Al 1810 eran 60, 70, casi 70 años tenía Claro. de fundación Rancagua, Claro. ¿no? ¿Y cómo era Rancagua en ese momento? Era poquísimo. Po. Era Mira, poblado, hay 8x8, ¿no? claro, nada más. Y las Nada chacras más. de al lado. claro. Pero, Incluyendo aquí pero las el estudio. 64 cuadras no estaban todas completas. Todavía Es lo que vimos no. en uno de Todavía los no. programas. Sí, pero que para la estaba- batalla Todavía tampoco. no. Ya, Todavía no. no. Así de De lento hecho, se... de hecho, por ejemplo, en esos mapitas que yo he hecho a mano, así como ¿Mm? cachando, tú te parabas en Ibieta con Bueras Ya, y veías la Alameda. No había nada. no había nada. Nada. Sí, pues. Nada Sí, me construido. acuerdo en esos mapas que vimos en algún momento que estaba todo eso se costó y bueno, Y años. recordando un poquito brevemente, ¿no? Claro. Se asignaban los terrenos a quien los ocupara. Claro, ¿no? el que Pero tuviera la hubo- capacidad para construir algo, lo tuviera- hacía. Claro, Y era de él. exacto. Ya, y ahí entonces deciden Ahí O'Higgins viene a Rancagua y dice, veamos. Po. O'Higgins llegó a Rancagua como el 15 de septiembre, mediados de septiembre más o menos. Y ahí empezó a hablar con los ciudadanos, a armar unas trincheras, a ver, recorrer más o menos todos los sectores donde posiblemente podía pasar. Y a todo esto ya Osorio ya estaba en... Y Osorio tenía que pasar sí o sí por Calle Estado, por ejemplo. Es que era la parte del camino.
la calle del Rey. ¿No había otra opción por los laterales donde dijera, se van a hacer los lesos y salir por el lado? Es que por eso rodearon Rancagua. ¿Ya? Recordemos que el 1 de octubre, como a las 5 de la mañana, los españoles cruzaron el Cachapoal por el Vado de Cortés. ¿Dónde queda el Vado Cortés? Punta de Cortés. ¿Por qué Punta se de llama el Cortés. Vado Cortés? El Vado es la parte como- donde más baja del Ya, río. Donde claro, tú sí, puedes Y hay pasar. como una vueltecita ahí. Claro. En la Y parte más baja del río que había en ese tiempo, Claro. en esa fecha. en esa fecha. Ese para, día. Para llegar a Porque en Rancagua. esa época el río traía agua. Po. Claro, había En más octubre. vados. Estaba no me acuerdo cómo se llamaban los otros, pero hay uno que estaba acá en donde era Rabanal. Sí. En el Rabanal había uno. Donde pasa el puente hoy día había uno un poco más acá también. Y habían fuerzas allí, patriotas vigilando que los españoles no lo cruzaran. Claro. Porque Osorio quedó allá en el Requino, por esos lados, Rosario. Ya, se quedó. ya. ¿Y cómo cruzaron? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo no se dieron cuenta los...? Ese es el punto. Los Había un patriotas- guardia en Punta de Cortés. Había una guardia pendiente. Estaba preocupado de que no pasaran, Se supone. pero pasaron. ¿Por qué? Estaba a cargo de Juan Luis Carrera. Juan Luis Carrera. Juan José. Juan José. Juan José. Juan José Carrera. Juan ¿ya? José Carrera. El otro era Luis. ¿Ya? Él estaba a cargo de la zona de ese sector. Ya, de proteger que no hubiera... Y de los otros vados. Él estaba a cargo de eso. El punto es que llega una... Mira la historia. Llega una chica que era como... Yo soy fans de Carrera. Pongámoslo así como en Carrerista. en términos... Claro. Y ella cruza el vado. Ya. Viene desde los españoles. Y cuando cruza el vado ve a los soldados chilenos durmiendo. ¿Ya? Entonces ella pasa, los ve durmiendo, los ve incluso... Y sigue para Rancagua. Ubica a O'Higgins. Y le dice, ¿sabe qué? Están durmiendo. Y Ya. yo les traigo noticias de los españoles. Y ella dice, los españoles tienen tantos cañones de tanta gente. Y ahí los chilenos cruzaron más o menos cómo fue. Perdón, ¿eso fue el 30 de septiembre más o menos? En la noche del 30 al 1 de octubre. Ah, ya. En esa ya, noche. ya. Entonces, tipo 5:30, 6 de la mañana, los españoles cruzan el vado. Y supuestamente los chilenos que estaban a cargo no los escucharon. O le dieron su Se moneda- habla, su se habla moneda de mucho oro. que les dieron trago. Eso Por fue, lo la- que por dijo ahí. eso fue lo que dijo la espía de Carrera. Que estaban como... Los soldados que están allá, me dijo, se están divirtiendo mucho con mujeres y con copete. con copete. Literalmente. Y eso hizo que no se dieran ni cuenta porque pasaron 5.000. Claro. Entonces, cuando Cristiano. llegó esta, mandaron cuando llegó la espía, mandaron unos caballos para revisar si Punta de Cortés y estos ya venían arrancando. Y los españoles estaban acá. Entonces llegaron ya habían y pasado. los españoles hacen esto. Rodean Rancagua. Rancagua. Por eso también se habla del sitio de Rancagua. ¿Eran 5.000? Se supone. Más o menos. Son los supone- 5.000 que venían del sur. ¿Y Rancagua? O sea, y el ejército Creo patriota. que no llegaban a 2000. 1.700 Más o leí menos, claro. que tenía. O Otros sea, dicen y Rancagua. 1.800. Y en Rancagua vivían 1920 personas, según el censo de 1813. Ya. O sea, no éramos tantos tampoco. No, nada. Exacto. Eso es lo que hoy día tiene una población. Cualquier población de Rancagua Sí, tiene pues. 1920 personas. Y eso, Incluso más. entonces llegan en la mañana del primero. Llegan a la mañana del primero. Claro. Y ahí Rodean, O'Higgins rodean Rancagua. rodean completo, Rancagua. Entonces, completo. O sea, No todos los que tenemos están salida. adentro no pueden salir. El Claro. sitio. El sitio entonces de la- O'Higgins dice, aquí defendemos. Punto. Claro. Bueno, ¿Ya? y ahí es donde voy yo, lo que dije en un principio, ¿no? O sea, hubiera sido mucho más fácil decir, oye, ¿sabéis qué? Ya vienen los españoles, Arranquemos. vámonos a Santiago Lo y esperamos allá. esperamos allá. Pero toman la decisión de defender el... En Rancagua. Y Rancagua. ahí es donde el cruce histórico normal, que Carrera quería que no, que fuera en Angostura, que no fuera acá. Y ahí tú cachai, los historiadores, Arturo Alessandri Palma una vez da un discurso tremendo y dice, ¿cómo Carrera se le ocurre defender en Angostura? Si en ese tiempo era un barrial. Los cañones no podían tener tiempo. Arturo Alessandri. O sea, Entonces, de Rancagua pero- han opinado todos. De todo. Perdón, Eble, el ejército que tenía O'Higgins eran como 1.700 personas, pero habían otras tropas esperando en otros lados. ¿O no? ¿Chilenas? Chilenas. No, solo las que tenía José Miguel Porque yo había Carrera. escuchado por eso, que Carrera tenía una fuera de Rancagua. Una tercera división. Una tercera. La La primera primera cerca de Granero la compañía, por esos lados. Estaba en Santiago. ¿Y el pero ¿por 30? qué sale información que está en Granero la compañía? Espera. ¿Ya? Se empieza a acercar de a poquito. Y eso es lo que subió O'Higgins a, Claro, o sea, a ver el si primer- venía. Primero- A mirar. El Él está 1 de tratando ayuda. octubre recién llega Carrera. Oye, vamos acompañando con un poquito más de Sí, fondo, perfecto. ¿no? Y- Oye, a propósito de lo que nombraron de los detalles de esta fotografía, de esta pintura, De esta pintura. hay otras pinturas que muestran la batalla, pero lo muestran, por ejemplo, sin el detalle que hablaba, con la bandera chilena actual. Claro, Ah, hay que algunas. que no claro. ocurrió, obviamente, en la batalla. Ahí Que ahí está tenía- la- esa era nuestra esa- bandera en ese tiempo, La de la patria vieja. la esa, ¿no? patria vieja. ¿No?
que justamente esta batalla da el cierre a la... Y acá esta la es una claro. reproducción que está en la municipalidad, Sí. ¿no es cierto? Esta es Claro. pintura, obra de don Guillermo Valdivia. Pero es una reproducción. Es una O sea, reproducción. claro, porque es Lo nuevo que le agrega sí, el igual, escudo claro, El escudo. pero y el decreto. No, sí, es sí, una, pero no es una creación. no, claro, es una no, representación. Una reproducción de la Pero pintura igual de, es una de- muy ¿cómo se llama? buena obra. De Fray Suárez. Le quedó muy No, bueno. está, Hay que, bien. hay que tener arte, técnica para Sí, poder pintar algo tan exacto. grande. Sí, hay que saber. Y para que quede tan igual. Sí. No, muy O sea, bueno. tiene algunos detallitos que, claro, que está ahí. Bueno, es el escudo, ¿no? Es el escudo de El escudo Rancagua. 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 Acá hay una lectura, pero, Ese es el decreto. pero esto está en la ¿Qué municipalidad. Este es el decreto de O'Higgins de 1818 cuando nos otorga el Creo que lo tengo escudo por ahí más adelante, ¿no? y le otorga a la ciudad. Pero esto está en la municipalidad y lo pueden ir a ver. Sí. Así que. Ahí, Cuando- aprovechen de leer el decreto El porque decreto es que muy... está ahí. ¿Y se entiende? Sí, súper Porque claro. el español de esa época era bien diferente a lo que conocemos ahora. Pero O'Higgins Mira, vamos a ver hablaba unos textos. un español más neutro. Sí, pero es complicado. Yo el otro día leía que la evolución Vamos a ver del- unos del textos ahí, idioma mira, va que cambiando son más o mucho menos- cada año. Oye, aquí hay un plano De cómo fue el sitio. Cómo fue el sitio de Ahí lo que Rancagua. decía él. Claro. El sitio. Ahí tenías el español, con Y- claro, latina, con ¿no? latina. De octubre de 1814. Entonces, a ver, veamos un poquito aquí. ¿Qué dice? Las trincheras patriotas, las fuerzas patriotas, las fuerzas realistas. Ya, Según va bueno, no se representado nota mucho en las banderas, pero me imagino que tendría que ser claro por la Esa es Avenida Cachapuán. Eso. acá. Esa es Avenida Exactamente. Cachapuán. Así que Y, acá y está el ahí sur. tenemos la Casa de la Cultura, que en ese tiempo era la hacienda Claro, eso de ahí sería la casa del de la fútbol cultura, puente. ¿no? Claro. Y, espérate. ¿Y dónde me estuvo? sale. ¿Por qué llegó Osorio ahí? ¿Cómo llegó? ¿Se tomó el lugar? ¿Existía gente? Supongo. Sí, pero imagínense, venían 5.000. Le Mira, pidió todo permiso, ahí, lo avanzó. lo No, voy a- es que- Oiga, lo ¿puedo voy a pasar con arrendar, unos lo voy a amigos? arrendar por unos días. Osorio venía en onda de conquista. O O sea, sea, no respetemos nada. ni preguntemos por las O personas sea, que vivían en Lucho. la casona. Ni No, preguntemos. No, porque- Lucho, No, imagínate, los sí, Rasuris sí. tienen que haberse Pero ido a... venían los 5.000 juntos. Todo así. Todo. A En divisiones, caballo y pues, todas sí, las divisiones, sí. claro. O sea, imagínate, llegan 5.000 gallos entrando por Cachapual. Se Hoy nota, día. Imagínate. Oye, él más o menos sabe cuál puede haber sido. Es que me interesó el recorrido de Punta Cortés a Rancagua, por dónde puede haber sido. Mira, este libro, que es uno de los mejores Muéstralo ahí sobre, a la cámara. sobre la batalla de Rancagua, se llama El último bastión. ¿Ya? Es un libro muy ecuánime. No se decanta ni por uno ni por otro. Es más técnico. Es muy técnico. Lo escribió un ingeniero, no un historiador. Ya. ¿Ya? Y eso le da un plus. ¿Cachai? Y es muy, va muy ordenado, día por día. Y él trae muchos planos, donde cómo llegaron, por dónde se vinieron. Pero replique la segunda división de Rancagua. Mira. Ah, mira que bien. Ah. Entonces te explica dónde estaban, cómo Pucha, cuando en la casa cruzaron. no lo van a poder No, ver, no, pero el pero- libro lo pero pueden con comprar. una foto. Para que salga- ¿Está en la librería? No, este ya está agotado. Está agotado. Está agotado. Ya. Lo vamos a Pero buscar, ¿ah? trae. Pero después, por último, nos puedes mandar Trae algunas más ilustraciones lo para que las botamos. compartamos. Pero muy bueno. Pero, Pero más o menos indica el. Indica recorrido. todo el recorrido. Te da cuadra por cuadra por qué calle se vinieron, ah, por qué lado. Todo. Es muy claro. O si por venían dónde por la se fue vereda del frente o la de Orellana. acá, ¿no? Tiene que llegar como por orilla del río. Es que cosas el así. vado fue así. Se vinieron del vado por el camino que conocemos, que era el que llevaba a Doñihue. Mm. ¿Ya? No hay otro. No había otro en ese tiempo tampoco. Entonces llegaron hasta ahí y de ahí se esparramaron. El Orriaga se fue hacia allá para tomar la Alameda. Otros se vinieron por esta vía para tomar la parte sur. Otros para tomar Freire y otros por San Martín. Y ahí se quedó enredado. De hecho, cuando Luis Duda, pero, mira, yo sé, ninguna pregunta es estúpida, pero ¿venían todos a caballo? ¿Venían No, todos, como todo ejército antiguo, traía infantes a pie, a pie? Claro. otros a cargo de los cañones, otros a cargo de los hospitales ambulantes que habían, y Pero la caballería. es que estoy Oye. tratando de dimensionar Sí. 5.000 soldados entrando a Sí. la ciudad. Muchísimo. Es, o sea, O sea, una ciudad que tenía 1920 Claro. habitantes, llegan 5.000 personas, te morís. claro. En caballos con O sea, armamento. hoy día, 2024, que lleguen 5.000, digamos, Ya, luego 5.000 personas es una locura. Sí, En esa época, Sí. pero... Oye, el Y esfuerzo, por aparte- ejemplo, para traer los cañones porque no habían camino. como habían huellas, ¿no? Claro. No, imagínate Claro. las piedras y los del nivel y toda la. No, y además Bueno, ellos y aquí fueron tomando vamos, todo lo que vamos un encontraron. poquito para que vayamos viendo la fotito. No se distinguen mucho aquí las banderas, ¿no? Porque está un poco borroso. Pero más o menos me imagino, ¿no? Estas de acá serían las tropas realistas, pues, ¿no? Y ya. Claro. Se supone, mira, cuando
ellos deciden defender la plaza, los Exacto. patriotas. Los patriotas se Hacen las Y 4 trincheras. Y ordenan las 4 trincheras. Claro. Ya, Con lo que encontraron. perfecto. Muebles de las casas del lado, lo que se encontró. Armemos- se armó una Pero Claro, estaban que llegando sí. de todos lados. Se estaban Claro. acercando los españoles Por de los todos 4 lados. Por los 4 lados. Y aquí tengo, o sea, todas estas letras, ¿no? No salen las letras acá abajo, ¿no? No. Pero tenemos la G, tenemos la H, tenemos la F, la J, la E. Todos estos son, acá tenemos la I. Todos estos son realistas, po, me imagino. Porque ¿no? están fuera. Porque están, claro, están por fuera Claro. y van cercando la plaza. La J creo que eran los cañones del antaño. Ya, acá Ya, arriba. arriba. Creo que los Riagas estaban por este... no, siempre se me enredan acá porque tengo problemas con el sur y el norte, el poniente y el oriente. Me cuesta enredarme a mí, entonces todavía no he aprendido bien esto. Pero yo sé que había una batería con cañones en lo que es la Alameda con Avenida España, Ya. apuntando para acá. Estaban las tropas Ahí. de Osorio que venían que mandó a los Talaveras, que entraron por Avenida Cachapual y por Avenida Estado. Por la Por trinchera el sur. estado. Claro, que estaban a cargo de Vicente Zambruno. Ya. ¿Conoce a Vicente Zambruno? Yo no lo conozco. Ya te voy a contar. Ya, Vicente Zambruno fue el peor personaje español que pudieron haber mandado a Ah, Chile. será el villano de la historia. Es el sanguinario el de la malo, malo. historia. Pero malo, malo, malo. Malo, malo. Ya, Sádico, sí. Malo. Toda. ¿Ya? ya. De hecho, Zambruno armó su propia trinchera y donde está el museo. Más o menos por esa altura. Por aquí en la G. Claro. Ya. Claro, ahí está, po. Ahí Ya. está. Y se veían, ¿cachai? Ya. Entre las dos trincheras se veían. Es como tú te paras ahí en Sí. Ibieta y miráis por Carroll y ahí estaban los... Casi una cuadra, Claro, ¿no? Una cuadra de distancia. Entonces miraron, dijeron, estos no son tantos. Y Osorio dijo, no importa, vamos a entrar y vamos a tomar oncecita en Rancagua. Una cosa así. Ya. Y Está fácil algo esto. rapidito. claro, fácil. algo muy fácil. Y Millán, que estaba a cargo de la trinchera sur, Antonio Millán, Que estaría aquí, en la C. echémosle, claro, tirémosle, demos nosotros el primero. Entonces San Bruno empezó poquitito, se tiró, y los chilenos se tiraron con todo. En esas 2 cuadras, Ya. entre Ibiete y O'Carroll, por estado, se dieron con todo. O sea que en Calle Estado se dieron como... Pero con todo. Caballos muertos, los vecinos tirándole cuestiones desde los techos. Claro. Porque una de las cosas impresionantes de Rancagua, y que fue lo que más molestó a los españoles, es que el pueblo se enfrentó a ellos. No solo los militares, Ya. sino que cada uno de los personajes de las casas, de hecho, pasaron los muebles, rompieron las murallas, rompieron los techos. Apoyaron a los Los chilenos se patriotas. tiraron en los techos a dispararle a los españoles. Entonces San Bruno No literalmente entendía. fue como, No entendía ¿qué nada. pasa O sea, no aquí? estamos peleando solamente No. con los, digamos, los Claro. soldados que están allá, sino que... Claro, con todo. ellos Estaban peleando con toda la venían gente. de ganarle a Napoleón Claro. y se sorprendieron con la defensa que nosotros dimos en Rancagua. O sea, ¿cachai el punto? Bueno, ahí está el heroísmo, po, el Sí. patriotismo Que nos inmortalizó. Po. que nos Eso dice inmortalizó. Y San Bruno retrocede. San Bruno retrocede y Millán dice, adelantemos y lo robó un cañón. Y se devolvió para Le robó un cañón. Sí, le robó Ya. un cañón a San mira, Bruno. qué bueno. Y ahí empiezan, ya después ellos se dan cuenta de que ya no hay vuelta y hacen la segunda entrada y la tercera intento. Y llega la noche y Osorio dice, quememos esta ciudad. Po. No hay de otra. Le cortamos el agua y empezaron a quemar por los 4 costados, todas las cosas que rodeaban a la plaza. Y esos son los días más Más terrible. el día más terrible. Sí. La noche del 1 y la mañana del 2. Y entre medio ahí O'Higgins manda a otro espía vestido de mujer con los mensajes a Carrera, que Carrera ya estaba en Granero. Mm. Oye, ¿y cuándo? Oye, ven. Ven. Estamos- En la mañana, por Ven, favor, ven. ven. Claro. O sea, la división de Carrera eran más o menos cerca de otros 1500 hombres, una cosa así, muy numerosa. Y estaban en Granero. Estaban en Granero y avanzó durante la mañana del 2. Llega, algunos dicen que llegó Pero ahí hasta perdón, ¿a cargo de qué carrera? ¿Aquí de José, José Miguel? Miguel. José Miguel estaba a cargo José de Miguel. eso. Juan José estaba al interior de Rancagua. Ya, y Luis nunca se supo. Yo creo que estaba en Santiago. Pero Pero no Ya, hay pero fue José participación. Miguel que tenía entonces, se acercó la noche del 2. Sí, en la mañana del 2 él llegó a lo que se A la conoce mañana. como la... Se supone que por donde está el Castillo Butrón. ¿Ya? Por ahí alcanzó a llegar. ¿Y por qué no participó? Ahí está el- Excusas Oye, hay, pero mira, ¿Ah? razones... volvamos un poquito aquí a la... A la plaza. Bueno, aquí hay algo que vamos a ir viendo después. Estaba revisando acá. Bueno, obviamente las trincheras llegaban hasta donde estaba la iglesia, ¿no es Claro. ¿cierto? La Merced, Ujú. ¿no? Y otro datito que quiero que se fijen también,
acá dice sitio en que fueron quemados los cadáveres, que eso es acá, que es hoy día donde está la Subaru, acá en Claro, Recreo con la Alameda. autora. Ya, ese es un datito que Sí. lo vamos a ver después, pero quería que lo tengan claro. Ujú. Y hablamos, ¿no es cierto?, que llega hasta la Merced, y ese sería el rol que cumple la iglesia La Merced, que en ese punto era en ese momento era el punto más alto Sí. que tenía la ciudad. Y ahí tenemos un par de fotos que no son de la época, obviamente. No, obviamente. ¿no? Pero, O sea, la- pero la- esta es la- La bastante iglesia antigua. era muy similar a la iglesia. ¿Cuál? ¿La Merced? esa es La la Merced Merced. en ese tiempo como la Es la vemos misma. Es la misma, Es la ¿no? misma. Exactamente Es igual. exactamente Solamente igual. restaurada en su parte Claro, estética. Claro. Pero nada más. Y Perfecto. desde ahí es donde O'Higgins decía, bueno, Estaba y esperando. carrera, ya, po, O sea, mira, ¿cuánto? mira ese óleo de Fray Pedro Subercaseaux. Claro. Si tú subes a la torre de la Merced, es el mismo. Yo me fijé Las en ese mismas mismo detalle. maneras. Sí. Y dije, a lo mejor estas ahí que Las a lo mejor maderas. está hecho así como más o menos. No, po, y es No. tal cual la torre. Entonces, ¿no? si eso es lo bueno de los cuadros de Fray Pedro Subercaseaux, Claro. que son Sí, cuadros es con igual. investigación histórica Es incluida. igual. Es Y que, buenísimo. claro, po, lo que decimos, claro, no habían fotos en esa época, pero esto yo creo que es muy, La- muy, la muy cercano a la representación representación. po. Sí. Capaz que el Fray haya estado ahí pues, dibujando. Ya, Es que con la tiene croquera. tiene que conseguir todos los datos. Claro. Yo tuve el gusto de conocer la torre gracias a un tour que hizo Eble. Yo no lo conocía. Es ¿Ya? impresionante lo que hay que subir. A uno lo ve chiquitito Y afuera, de abajo. pero por dentro, por subir dentro da su al sustito. campanario. Y una vez subí. Perdón, y Eble nos contaba que cuántas veces subió y bajó O'Higgins. Más de 20 se supone. Y en una escala súper larga, porque estamos hablando de una tirada, 3 pisos, 4 pisos. Sí. Sí, pues. Y- No, pero. y bajaba a mirar abajo, Pero a ver imagínate, qué pasaba. imagínate, Lucho, la desesperación de. Puta, Esperando y no llega. este weón que no llega. subía exclusivamente a ver dónde venía la ayuda. Claro, se subía también a los. Se supone que también estuvo parado en los techos del edificio del Cabildo de ese tiempo, que está donde la misma la municipal hoy plaza. día. ¿Ya? Y de hecho hay un momento en donde las tropas de carrera se empiezan a mover desde Granero hasta acá. Y el vigía de la torre toca las campanas. Así como pam, 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 ¿cachai? Así como, Ya. ya está entrando, Ya viene. viene. La división, viene la Viene la división. ayuda. Y Osorio dice, jodí. Y empieza a armar una retirada, Osorio. Ya. ¿Ya? Y O'Higgins sube a la torre, mira que viene el polvo que levanta carrera, mira para allá y ve las fuerzas de Osorio moviéndose. Entonces dice, bacán, genial. Claro. Y para carrera y se da vuelta. Y nadie entiende nada. Y Osorio cacha y dice, me devuelvo. Pero ¿y Osorio cómo cacha si no estaba arriba? Recuerda que las tropas de Osorio rodeaban todo Rancagua. Ah, ya. Ah, y se fueron Perfecto. analizando. Entonces, Se mandaron el WhatsApp. tipo, claro, el tipo que estaba en el cañón ahí en Avenida España con la Alameda le tiene que haber avisado. Si todo estaba rodeado. Claro. Y ahí se fueron No viene. pasando. O sea, tampoco no creo que no lo hayan visto devolverse, pero en un momento ahí sabéis que no vienen. Y claro. Y ahí no entienden. Pero- y la visión, un dato así técnico, desde arriba, claro, porque hoy día tenemos edificios, tenemos cosas, pero la vista hasta dónde llegaría desde de la torre de la Merced. todo, ¿Se se ve todo, veía se ve hasta todo. Graneros? Se ve angostura. Sí, Se ven los cerros de O sea, Angostura. él veía si el ejército se detuvo, si se devolvió. Seguramente todo. veía el polvo. El polvo que se ¿Y qué levantaba. dijo cuando se Cuéntame, devolvió? Puta este coño. Oye, pero, Ya. pero es que yo no entiendo por qué, si estaban ahí, seguramente vieron muy perdida la cosa, muy desigual. No quisieron arraigar a su Yo a creo su que hombre. ya hay una decisión política. Eso es lo que No, yo es que pienso. nada. más político que. Más político. Él, y de guerra. Carrera, siempre su diario militar, dice que fue una decisión como un poco más táctica, en el sentido de que Rancagua ya no tiene vuelta, esperémoslo en No Angostura. sacrifiquemos, claro. Sí, pero Nos esperemos juntamos en en Angostura. Angostura. Y todo el mundo dice, esperemos pero nunca estuvo en Angostura. No, po. No, pues él está. Yo había leído que estaba en Santiago, pero tú me dices ahora que está en Rancagua. En Granero. En Granero. Pero no está en Angostura. No, po. Entonces Es que- yo no sé por qué salió. Porque le pidieron la división, entonces la primera división yo creo que en algún momento Carrera dijo, bueno, sí, mal que mal estaba su hermano adentro de Rancagua. Por Había eso. algo que hacer. O sea, Por supuesto. no le daba lo mismo que se murieran todos en Rancagua. No, porque estaba su familia. Claro, ese es el punto. Pero no llegó. No llegó. No llegó. Y no... Bueno, y ahí toman la decisión de. Claro, ahí de la pasan unidad. unas horas más, ya se dan cuenta que en realidad Rancagua no hay vuelta, que los españoles ya tienen todo quemado, todo destruido, que la gente se está muriendo, que hay muchos enfermos. De hecho, hay una anécdota que Bernardo O'Higgins empezó a buscar cirujano o algún enfermero y estaban escondidos. Y al único que encontró fue a Pedro Morán y Pedro Morán le dijo, yo voy. Y Pedro Morán se dedicó a cuidar a los heridos. Oye, qué terrible. Oye, Oye, y ahí, mira,
Perdón, a propósito del incendio, el incendio duró más o menos 3 días, por lo que yo leí. El incendio de la ciudad, sí. Así de grande fue. Y porque habían cortado el agua también. Sí, habían pero cortado los no canales, con entonces el nada. agua no llegaba. No había bomberos. ¿no? Oye, y a propósito del agua, porque los cañones se calientan, se necesitan enfriarlos con agua. Tenían que... ¿Y cómo lo enfriaban? Aquí necesito saber la historia, la versión de Ebles. Hay un diorama en el Museo de la Merced, en ¿Ya? donde está muy claro. Ah, sí. Y tú, ¿cachai? Al soldadito simplemente orinando el cañón. Haciendo Nada pipí sobre el era Era- la única manera de... Era el único de- líquido es lo disponible. único. Lo cual produjo mucha deshidratoma encima, más todavía a los soldados. El calor, el humo. No, Era- sí, Oye, sí, voy a preguntar una tontera, pero no hay un registro de cómo estaba el día. No se sabe. No era un día Octubre. lluvioso. Octubre No, estaba lluvioso no. Tiene que haber estado más o menos así parcial fresquito. variando. Nublado. 12 grados de máxima. No, pero no es que hacía mucho calor. Eso voy. El incendio tú tienes que creo que producir da lo mismo, un ambiente, sí, pero claro. el día Sí. tiene que verse un día primavera normal. Sí. No llovía. Eso no hay datos, porque Claro, si no se hubieran apagado si los no, incendios. exacto. ¿Dónde estaba el hospital en ese tiempo en Rancagua? Es que no había hospital en Rancagua. Pero había un lugar donde estaban los enfermos, de Rancagua, Sí, como pueblo. Había. Como pueblo y donde llegan a los soldados. No, se instala un hospital para. Los Ya, enfermos. Pero Osorio cuando quemó hasta el hospital que había provisorio. Por eso, el provisorio. Pero eso estaba. Mira, hay dos versiones. Hay algunos que dicen que eso estaba frente a la Merced, por donde hoy día está el mall. Pero hay otros que dicen que estos estaban en San Francisco. Porque San Francisco tenía un hospicio, que no es lo mismo que un hospital, pero que es muy parecido. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí se refugiaron los primeros. Por lo menos todos los que España los tomó prisioneros, los mandaba allá. Y ese fue el que quemaron, Mira. con los enfermos dentro. Es que es San Bruno. Vicente San Bruno fue el desastre en persona. Era malo. O sea, Era más malo que... cuando Higgins dice, ya aquí no hay vuelta que darle, aquí tenemos que salir, y ocupan esa vía que tú tienes de escape. Espérate, esto es lo que vamos a mostrar ahora. Ahí, claro. Uy, se me fue. Ahí está. La vía de escape de O'Higgins. Claro, o sea, parten desde la plaza por estado, doblan en cuevas contra el tránsito. Ya. En la Merced. Por la Merced. Y esto sería, espérate, aquí tenemos Alcázar, Almarza. Almarza. ¿Cierto? Almarza hasta llegar a Cáceres. Aquí Sañartu. doblan por Cáceres, Sañartu, ¿no es cierto? Hacia Alameda. Alameda. Y, espérate, y ahí, ¿esto qué era? Yo creo que va a la Alameda después. eran Y de chacras, ahí pues, tomó ¿no? el Callejón de los Pavos. De los pavos. El callejón, ya. Ahí sí Ya. ya existía el callejón. Ahí al El lado. callejón ya existía. Ya. De hecho, esos eran los fundos que habían. Esas eran Claro. las chacras. El primero llegaba desde Porque- la Avenida España hasta Estado. Porque claro, Era porque la así de entrada, grande. Era una chacra. el camino, Era espérate, en España. el camino entraba por Avenida España, ¿no es Eso, cierto? claro. Que venía desde Santiago, Sí. ¿ya? Y el callejón de los Pavos, ¿hasta dónde llegaba? Hasta el fondo, hasta donde se podía. Y después, Ya. Y después este otro, deriva que, el que- el camino que- el principal. que nosotros conocemos como Recreo, se Pero llamaba, después esos se juntaban en el... el que se en llamaba el algún Callejón de Melo. momento. Ya, ese, ya. que sería recreo. Por Pedro Melo, que era Ya. el que tenía dueño. Pero el que llegaba hasta Santiago era solamente por Avenida España. Claro, pero Creo por que esta sí, vía ¿no? tomó- ¿Se acuerda cómo se llamaba? En ese tiempo, Sí. Camino Real. Camino Rey. Camino Real. Rey. Ya, Sí, Camino puede Rey. ser. Sí. Oye, Me pillaste. Ebles, aquí hay algo muy interesante, que dice que salen de la plaza. Por lo tanto, efectivamente, O'Higgins de la Merced se fue a la plaza nomás. Y después de la plaza arrancó, se devolvió hasta la cueva, ¿no es cierto? O salió directamente a ver, no de la Merced. necesariamente O'Higgins, a lo mejor No, los que no estaban fue- en la plaza corrieron hacia acá y se juntaron. Pero tú dijiste que O'Higgins salió Mira, cuando se vio perdidos. cuando decidieron hacer el abandono de la ciudad, ellos ordenan a toda la gente que quiere salir. De hecho, ¿Cuántas hay personas? muchos rancagüinos que también decidieron abandonar la ciudad y seguirlo. Y seguimos. ¿Y Creo que cuántas? son como 200, 300 rancagüinos que se fueron de la ciudad. Ya, con y O'Higgins. los soldados eran 1700. Pero más- ya habían más- muerto. Por eso, Sí, te había digo, muchos muertos. No, para sacar una idea de la Había gente muchos muerta. rancagüinos muertos. Muertos. Aparte soldados. Y los que quisieron irse y los que quedaron decidieron hacerlo por cuevas. Ahí parte, en la Merced deciden, ahora vamos. Ya, partieron No al de tiro, la plaza, Ya. apretando por, Claro. apretando cuevas. apretando por cueva. Pero había gente que estaba en la plaza y claro, pues tienen que Tiene hacer que hacia haber- allá y se unido fueron al- todos hacia acá. Ahora, a la fíjate, salida. por cuevas, justo en esa parte, cuando se dieron cuenta que habían españoles acá, Acá. en Freire. Ya, Entonces por tenían eso que doblaron. doblar. Huyamos por la izquierda. Íbamos por la izquierda. Pero Juan José siguió derecho. Por el No cueva. se fue con O'Higgins. Ya. Él siguió derecho ¿Hasta Hacia acá. Freire? hasta Freire.
¿Ya? ¿Ya? Y de ahí nadie tiene idea cómo llegó sano y salvo a Santiago. Pero tenía Se que fue pasar. por la suya. Sí. Tenía que pasar por todo. Si es que habían españoles todavía Sí, por claro. fuera. Y llegó. Y llegó bien. Él y Calderón, creo. Se fue como el- Llegó aparte, llegó solito. aparte. Se fue como el Guaribol al Happening, una cosa así. Se fue. Claro. Se le Una ligó del cosa grupo así. y siguió. Oye, y con eso se da por finalizado, ¿no? Hasta el momento la lucha. Claro. Bueno, Ahí entre- termina la lucha. claro. Osorio le avisan que O'Higgins abandonó. Y recién Osorio cruza y entra en la ciudad. Y ahí triunfal. toma la ciudad, digamos, Formalmente. Y Él ahí, llega- y ahí vino también otra barbarie. Ahí llega él a la plaza, a la iglesia. Mm. Entran los soldados, entre ellos Vicente Zambruno. Y execraron el lugar religioso. Asesinaron gente adentro. Claro. Gente que se refugió Claro, en la estamos iglesia. hablando, en la iglesia estaban los Civiles. enfermos, los ancianos, Civiles las que- mujeres embarazadas. Sí. O sea, la gente que no podía pelear. Claro. Y No, ahí, ni siquiera Y eso que, se y que no respetó. pudo arrancar. Y no Y que no ni pudo, siquiera eso claro. se respetó el, No el se lugar. respetó nada. el lugar de El la iglesia. problema es que ellos venían de ganar en España una batalla muy grande en contra de Napoleón. Liberaron a su rey. Y llegan acá a Rancagua, un pueblo chiquitito, y se encuentran con que les damos batalla 36 horas. Claro. Entonces ellos dijeron, esto es imposible. Y Esto- Osorio, y porque ahí- no y ahí dijiste- viene una venganza Y también. Osorio dejó a Vicente Zambruno a cargo de la venganza en Rancagua. al tipejo. De hecho, Sí. hay una historia de un cura del año 1833 que cuenta que las personas tenían que pasar por debajo del caballo de Osorio y pedirle disculpas. O sea, perdón, señor, por haberle hecho un sitio. Y si él te decía perdonar, pasaba a la iglesia y si no, te mataban ahí mismo. No, ahora me acordé dónde conocí a Vicente Zambruno. En la representación que se hace de la retreta, ¿no? Ya. Que se hace todos los años en el mismo lugar histórico organizado por la municipalidad, ¿Sí? ahí se habla del Sí. personaje. Y De ahí, hecho, oye, y les recomiendo eso, ¿ah? Yo me imagino que este año de todas maneras ya vamos a estar con la información de eso. Si están viendo el programa ahora, antes de, vayan a verlo porque es un imperdible. Sí, Sí, buen show. el 1 de octubre a las 11 Buen va a ser espectáculo. en la Hay un plaza- video también en nuestro canal de YouTube para que lo vean, ¿no? Porque es bien entretenido. Yo el año pasado lo grabé completo. Lo grabé completito. Oye, Iglesias, perdón, yo tengo algunos apuntes. Lo de la bandera negra en la Merced, ¿Mm? ¿qué significaba? La ¿Por guerra qué- muerte. ¿Pero por qué ¿en qué momento lo hizo Al la principio. bandera? Al principio de la Al batalla. principio de la batalla. Antes de. Antes de. La bandera de Chile, que en ese tiempo era la tricolor, Mira, y la hay- bandera hay- negra. Existe en la bandera de la patria vieja que tenían unos moños negros amarrados, unos listones. Ya. Y se supone que tomaron un paño mortuorio de la iglesia y lo usaron como una especie de paño negro para que lo vieran los españoles de que Rancagua no se iba a rendir, no se iba a entregar. Esa fue la señal de que. Y ellos ¿De también qué no? izaron la suya propia. Ya, También tenían su bandera negra. sí. Ahí es donde está la controversia, porque muchos personajes indican que después, ¿para qué hizo la bandera negra? Si después iba a arrancar. Pero es que no están en el contexto del momento tampoco. Ahora, la gracia... Esperando ayuda que no llegó. Es que ¿Qué es el hacemos? punto, ¿Qué sí, po. hacemos? Hay que estar ahí. po. Hay que estar ahí. pues. Pero otro Siempre- muy siempre- libre, siempre- muy libre de alma es que arrancó el cobarde. Claro. El cobarde, cáchate, el cobarde arrancó después de poner la bandera negra y llega hasta Claro. morir. Hay un O buen sea, dicho, uno muy buen general después de la batalla. Sí. No, pero hay gente que no camina ni de San Martín a la plaza porque se cansa. Alega que. Claro, Era si- flojo, alega que el era otro- flojo y cobarde. Era- Si, era si cobarde, tú te ¿no? colocas en la posición de O'Higgins, si se quedaba defendiendo más rato, iba a ser una masacre completa para el Completa, pueblo y para el exacto. ejército. Mueren los 200, 300 personas que quedaron con él. Claro. Bueno, ahí yo Bueno, creo que cobra el dicho, ¿no es cierto? Soldado que arranca sirve para otra batalla. ¿no? Ahora él mismo Es dijo, una- o morir. Vivir con honor o Vivir morir con con gloria. gloria. O morir con gloria. Oye, bueno, vamos, ya se nos va. Sabéis que nos queda un montón de programas que teníamos preparados, pero vamos a ver lo que alcancemos. Seguimos revisando. Sí, Mira, pues, esta era no. una ilustración de la lira chilena del año. Sí, esto debe ser del principio del siglo pasado, ¿no? De una revista, Por ¿no? el formato, sí. Claro, Sí. Bernardo Higgins. ¿Qué otra cosa tenemos? Mira, estos son otros datitos que los vamos a ir pasando rapidito. Esto era de la antigua plaza que todos añoramos, que era esta especie como de tótem, ¿no? Con una placa de bronce. La placa de bronce. Que esa placa, bueno, ahí tenemos, ahí era, ¿no es cierto? Sí. Esa era
Que era linda la plaza. Era de bonita. arte. Dale, Bueno, ahí indica Pero donde sí. estuvo el lugar de las trincheras. de las Ahí está trincheras y marcado, todo eso. Y eso representa hoy día parte de la pueden batalla. ver ahí en el costado de la catedral por estado, Sí. ¿no? Donde a la vueltecita de la catedral, ahí está. Está ahí, ubicada. tiene los nombres, Claro. alguna indicación para Que quien eso quiera sería ver. bonito, lo conversamos en algún momento, Que sería bonito que vuelva eso a la plaza. volviera a la plaza en algún lugar. Sí. ¿no? Ese es otro símbolo de la. Eso está justo en O'Carroll conectado. Claro. Antes de cruzar la calle, ¿Dónde estaba que Millán? simboliza donde estaba la trinchera Las patriota trincheras, que a todo esto las trincheras tenían más o menos 1,5 metros de alto. Más o menos era la Lo que medida. se podía, Lo que se podía con lo que se encontraba. con lo que Le encontraba. echaban de todas cosas, pero Sí, muebles, todo. Todo muebles estaba. también de las casas. Las gente- mismas casas de la orilla. Sacos Oye, y toda la. Y otra cosa que, mira, que vamos a ver otras fotitos. Ah, acá. sí, Acá nos quedan está, cinco, mira. no, pero él que nos cuente decir como en breves minutos qué pasó con los muertos en la batalla. Fueron recogidos todos, se supone que los realistas fueron enterrados en el convento de San Francisco y los patriotas fueron quemados en Recreo con la Alameda. Claro, ¿Dónde está la automotora? ¿Dónde ¿dónde está la automotora? automotora? ¿Ya? Y ahí, mira, ahí hay una cosita, me quiero dar unos minutitos para que revisemos eso. A ver, espérate. No, mira, primero les quiero mostrar algo. ¿Ah? Esto, Lucho, ¿quién lo compartió? No tengo el nombre en tienes este el momento, nombre. pero es una persona que tiene que ver con muchas cosas militares. Ya, Le encanta. Y tenía estas que las compartió en el grupo. ¿que esas son de- balas? Unas balas. Mm. Son como unos cañones, puede ser, porque son unas balas Aquí yo tengo una. Po. parecidas. Ay, es pesadita. Pero es po. bala. Y tengo de cañón también, pues. Mira. Ahí está, po. Estaban acá. Cuidado con la mesa, no se te vaya a caer No, porque no, queda en la mesa. Oye, pero estas las encontramos. No, pero estas son, ¿sabes lo que son? Estas son las que usan en la mina para, Ah, ya. para la. Ya, pero deben haber sido Más o menos similares así. a esto. Y En pesadas el, como en el esto, museo, sí. Sí, Sí, po. eran. Todo esto se encontró en las excavaciones después de la remodelación de la plaza. Claro. Sí. En el Paseo Estado, cuando se transformó de calle a paseo, también encontraron, yo creo que esto es de ahí. Y de hecho en el Debe museo ser. tienen todo. Ese tipo de cosas están también expuestas al público. Pero capaz que sean de En la esas. sala de la Ya, batalla. sí. Oye, esto valida lo que tú decías el otro día, que en Rancagua solamente quedan 4 edificios en pie desde la batalla. Desde la batalla. Porque el resto lo O hicieron sea, pebre. oficialmente. O sea, en calle Estado yo no sé cómo votaron, no votaron la Casa del Pilar ni el museo, porque Porque hicieron era pebre. porque era donde Estaba estaba la en trinchera Osorio. española, donde estaba Estaban Vicente ahí, Zambrano. claro. Todavía estaba el puesto. Vicente de- Zambrano estaba ahí entre lo que estaba la iglesia de San Francisco que estaba en esa claro, esquina, se quedaba sin casa. estaba ahí. Po. Hay que Oye, cuidarlo. Y de Mira. hecho cuando van así, incluso muchos se dieron vuelta hacia las calles laterales para que no los mataran. Dentro del pasaje se fueron Para el otro lado. por el otro lado. oye, y aquí ya, bueno, para que vayamos terminando el programa, tengo 3 fotitos que un poco lo que hablábamos de las víctimas. de las los víctimas, ¿no? mártires. De los Esto muertos. es del 1953, que se hicieron las excavaciones para buscar a los digamos, A los restos. los restos de los fallecidos y que se enterraron ahí en esa fosa común, ¿no? Sí. Y se trasladaron al museo en el mismo año ya con una ceremonia, digamos, decente, ¿no? Y hay Haciendo otro, honor y hay a otro los- que está, los ese está en fallecidos. la catedral, ¿no? Sí, pero después del museo fue trasladado a la A catedral. la catedral. Ah, O sea, ya, se hizo perfecto. la vuelta. El mismo. Claro, o sea, Que- los restos que encontraron de ese soldado desconocido quedaron en custodia del museo, Ya, perfecto. que era de propiedad privada en ese tiempo. En esa época. Y ellos decidieron mantenerlo. Y ya como 20 años después, cuando el museo se traspasó, dieron con el ataúd y nadie tenía idea qué ¿De es lo qué que era? había dentro. Ah, de Sí. que lo hablamos alguna vez, pues, ¿y estos Sí. huesos qué son? Claro. Claro. Y ahí está. dijeron, no, entonces estos tienen que estar en una mejor posición. Ya estamos Y hablando no del año más. 80 y algo. Y ahí dice, Ah, la patria perfecto. y la iglesia rinden homenaje a los valientes que entregaron heroicamente sus vidas en el sitio de Rancagua, cuyos restos esperan aquí la resurrección de los hijos de Dios. Oye, y rapidito les quiero comentar que hay un proyecto, o sea, se está hablando de un proyecto de hacer algún reconocimiento ahí en esa esquina. El automotora. El- Sí. Claro. Mm. Entonces Debería. lo estuvimos conversando el otro día con algunas Poner una personas. placa recordatoria, Es que hacer algo. yo creo que el proyecto, mi opinión y un poco lo que conversamos ese día, amerita mucho más, ¿no? Quizá un espacio de memoria. claro, Es muy y importante. tal vez, Es muy no sé, la sugerencia sería, porque tú tienes, en el medio está el obelisco, está el bandejón oriente, o sea, poniente de Alameda, y en el bandejón oriente, o sea, mirando hacia la cordillera de los Andes, ahí hay una parte que ahora hicieron una vereda, y, Sí, está y medida de está nivel. ¿no es cierto? Lo voy a ver si en la edición le ponemos una fotito ahí para que se hagan la idea.
Y ahí después viene como un arco, que es la Plaza de los Derechos de los Niños, Sí. que esa deberían remodelarlo totalmente, porque eso es un hoyo, que es un antro ahí de todo. Ujú. ¿no? Menos niños. Pero ahí en ese inicio, así como justo frente al obelisco, yo creo que da para construir algo que recuerde a todos estos mártires que están ahí, digamos, sus almas y sus restos están enterrados bajo lo que hoy día es la automotora, ¿no? Oye, y como dice el nombre, fueron muy valientes, ¿ah? Hay que, como hablamos Y eso antes, hay que estar en el lugar. y hay que rescatar gente muy valiente. ese patrimonio humano que está, Rancagüino, que está ahí, Rancagüino. gente que Así que, como siempre, el tiempo nos pilló. nos pidió. Último detallito. Sí, En la misma foto está esa cosa de maderita circular que tú ves. esto que se ve aquí. Eso, ¿no? Claro. ¿Ya? Lo que está dentro es el decreto original de la autorización para la construcción ¿De del la cripta? enterramiento del soldado Ah, desconocido. mira. ¿De la cripta? De la La cripta. cripta. Ya. Dice, aquí en este lugar descansarán por siempre. ¿Y eso es del año 50 y tal? No, ese decreto es del año 80 y algo, 85, 87, y está firmado por el presidente de la República. Oye, ¿cuántos Ya, huesos perfecto. son, tú sabes? No, se supone que ¿Nunca es has un podido ver resto. los huesos tú? No, No lo abren por nada. No. no, No, eso pero es. no saben, no hay un registro de fotos tampoco. Nunca lo he visto, nunca he buscado. Para Ya, saber o sea, cuánto. yo seamos creo que hermosos, no, pero- pero ver algo. Pero de todas maneras, Déjelo descansar ahí interesante, tranquilo interesante. al amigo desconocido, ¿no? Que dio su Al héroe vida. desconocido. Es Por- interesante la historia. Oye, y nos vemos en el próximo programa. Nos quedaron hartas cositas fuera. Sí. ¿Puedo dar el último Sí, detallito, por el último detallito, el supuesto. último detallito? Adelante. El desastre de Rancagua provocó la unión entre los chilenos en el sentimiento de tenemos que ser independientes de los españoles. Y ahí se... Porque Vicente Sambruno trató tan mal a los chilenos durante esos 3 años que hicieron odiar a los la españoles. lealtad poca Oye, que pero ese- podía quedar. Perdón, ahí ya y ese cristiano estuvo acá en Santiago, en Rancagua, dejó la escoba en Se todos fue, lados. se fue a Santiago y Mariano Osorio lo nombró como encargado de la inteligencia española. Entonces él andaba buscando a todos los patriotas que estaban rezagados para matarlo. Era el sapo de Mariano Y Osorio. los mataba, ¿no? Claro. Y así sí. Y cuando llegó Pasó. Higgins, por favor, dame un minutito. Sí. Cuando llegó Higgins, en febrero de 1817, tomaron preso a Vicente Sambruno en la batalla de Chacabuco. Ya. Y lo manda preso y lo terminan ¿Y fusilando. las pagó? ¿Las pagó? Sí. Lo ya. fusilaron Ahí quedamos en la tranquilos. plaza de Santiago, en la Plaza de Armas de Santiago, y su cuerpo estuvo en exhibición como por 5 o 7 días para que la gente se vengara de él. Los cubriera. Así de malo era el Así cristiano. de No. malo era Vicente Sambruno. Mira, qué buen dato. No lo desconocía. No tenía Mira qué muchas bueno. referencias. Se aprende siempre algo nuevo. Y Oye, ya, pues, espectacular Ya, programa. pues, no nos queda más decirle que se suscriban Sí. si quieren seguir viendo material tan interesante como el que compartimos hoy día con Don Ebles Manser. Don Ebles. Suscríbanse porque con eso ayudan que el canal crezca. Ujú. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas vemos. gracias. Gracias, que estén bien. Chao. Chao.